Stewart y este video es sobre reyes y sacerdotes y la familia y la relación de esto con los convenios de los padres de Abraham, Isaac y Jacob de la Biblia. Entonces vamos a pasar por esto y estoy seguro que van a tener algunas preguntas, pero he notado unas cosas que vamos a repasar en este video aquí. 1. ¿Cómo llegar a ser discípulos de Cristo como familia? Nosotros siempre estamos pensando de ser discípulos de Cristo individualmente, pero ¿cómo podemos ser discípulos como una familia? ¿Cómo hacemos de nuestro hogar un reino de Dios, un parte del reino de Dios? ¿Qué tenemos que hacer con nuestra casa para tenerlo un lugar sagrado? ¿Qué debemos hacer con nuestras vidas si los llamamientos de la iglesia son transitorios? Entonces, o las cosas que hacemos en nuestra comunidad, ¿qué debemos hacer en nuestras vidas que van a permanecer para siempre? ¿Y cuáles son nuestros deberes de toda la eternidad, especialmente en la familia? Vamos a hablar de esto. ¿Cómo son Adán y Eva los mejores ejemplos de una familia del convenio? Y vamos a hablar mucho de esto del convenio, porque Dios hizo convenio con Abraham, Isaac y Jacob, también con Noé y Adán y Enoch y Melquisedec y todas estas personas de la Biblia. Entonces, ¿qué es este convenio? ¿Cómo poner tu regalo en el altar por tu agencia y el regalo de ti? ¿Qué debemos hacer nosotros para poner nuestros dones en el altar en frente de Dios? ¿Qué puso Jesús en el altar? Podemos seguir profetas de Dios, pero también ser profetas en nuestras esferas o en nuestras casas. Como nuestro profeta ha dicho que todos nosotros debemos ser capaces, no solo capaces, pero debemos estar recibiendo revelaciones para nuestras propias vidas. ¿Habrá un día en que nadie está por encima de la familia excepto Dios? ¿Cómo podemos hacer las obras de Abraham? Porque en la Biblia o en las Escrituras dice que Abraham hizo ciertas obras, ciertas cosas en frente del Señor, por lo cual él ganó el premio de, conocer a Dios, pero también de ganar promesas de Dios. ¿Y qué debemos hacer nosotros, o qué debemos hacer para captar las mismas promesas? ¿Cómo determina nuestra agencia cuál es nuestra recompensa? ¿Cómo podemos saber qué recompensa vamos a tener después de esta vida? O tal vez en esta vida. En los días de la primera familia, ¿quién estaba por encima de Adán y Eva? Solo Dios. Dios, Él se hizo casar Adán y Eva por su mano en el jardín de Edén. Pero también sabemos que Adán y Eva tuvieron que aprender a criar sus hijos en rectitud, porque Adán siempre buscó hacer todas las cosas en rectitud, y Eva también. Tenían éxito con algunos y no para todos, o no con otros. Caín, quien era su hijo que rebeló contra Dios y contra ellos, debido a su agencia o esta oportunidad de escoger lo que queremos hacer cuando llegamos a una edad de escoger. Algunos de nuestros hijos no van a escoger siempre lo bueno. Pero el deber era sobre Adán y Eva criar sus hijos en los caminos del Señor. Adán y Eva hicieron convenios con Dios para hacerlo como padres, a fin de que algún día pudieran ser traídos de vuelta a la caída como familia. Como ellos cayeron en la caída, ellos fueron expulsados, fueron hechos afuera del jardín donde Dios, su presencia estaba. Entonces ellos tenían que estar en este mundo donde estamos todos nosotros ahora, sin la presencia de Dios. Pero por estos convenios que ellos hicieron, ellos tenían la promesa que ellos podían regresar otra vez a Dios como familia y verlo y estar en la presencia de Dios.
Adán y Eva cayeron como familia y tendrán que ser rescatados por Cristo como familia. Adán y Eva construyeron un altar para hacer sacrificios al Señor. Sí, hicieron un sacrificio de sangre de cordero, esperado el sacrificio de Jesús, porque en estos días antes de Cristo sacrificaron cordero sin mancha, varón y todo esto, pero ese sacrificio fue como un emblema, para poner sus mentes hacia el día de la venida o el nacimiento de Jesucristo, para pagar para sus pecados. Pero a la vez, cuando ellos hicieron este sacrificio en el altar, también ellos pusieron ellos mismos en el altar, no físicamente, sino espiritualmente o moralmente, lo que quiere decir. Ofrecieron un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Decidieron dar todo lo que tenían a Cristo en obediencia a Dios. Y claro que su hijo Caín escogió el contrario, pero ellos y muchos de sus hijos escogieron de seguir a Dios, en obediencia a Dios, en completa obediencia a Dios. Y Adán bendijo a Dios en ese día y fue lleno del Espíritu, y empezó a profetizar concerniente a todas las familias de la tierra. Entonces él tuvo una visión de todas las familias de la tierra que vendrían. Y diciendo, bendito sea el nombre de Dios, pues a causa de mi transgresión se han abierto mis ojos, y tendré gozo en esta vida, y en la carne de nuevo veré a Dios. Entonces está puesto aquí que en la carne, entonces, y esta es la esperanza de todos nosotros. Y Eva, su esposo, oyó todas estas cosas y se regocijó, diciendo, de no haber sido por nuestra transgresión, nunca habríamos tenido posteridad, ni hubiéramos conocido jamás el bien y el mal, ni el gozo de nuestra redención, ni la vida eterna que Dios concede a todos los que son obedientes. Entonces, para ella, Adán estaba buscando gozo y a ver su Salvador otra vez en la carne, o a Dios en la carne. Pero Eva estaba contento de tener posteridad, ¿okay? Y era su pensamiento era más hacia su familia. Y el gozo de la redención, igual como Adán, y tener la vida eterna como familia por los obedientes. Entonces, la siguiente es de la familia, una proclamación para el mundo de primer presidencia y los quórum de los 12 apóstoles de la iglesia. Todos los seres humanos, hombres y mujeres, son creados a la imagen de Dios. Cada uno es un amado hijo o hija procreado como espíritu por padres celestiales y, como tal, cada uno tiene una naturaleza y un destino divino. El ser hombre o el ser mujer es una característica esencial de la identidad de propósito premortales, mortales y eternos de la persona. En el mundo premortal, hijos y hijas procreados como espíritus conocieron a Dios y lo adoraron como su Padre eterno, y aceptaron su plan por medio del cual sus hijos podrían obtener un cuerpo físico y ganar experiencia terrenal para progresar hacia la perfección y finalmente lograr su destino divino como herederos de la vida eterna. Y el divino plan de felicidad permite que las relaciones familiares se perpetúen más allá del sepulcro. Las ordenanzas y los convenios sagrados disponibles en los santos templos hacen posible que las personas regresen a la presencia de Dios y que las familias sean unidas eternamente. Entonces, para mí, yo estoy pensando hoy que si personas podían entender o recordar su entendimiento de la importancia del templo, todos nosotros estaríamos golpeando la puerta y por favor, déjanos entrar y tomar estos convenios para que podamos regresar como familias y quedarnos como familias en la vida que viene.
El primer mandamiento que Dios les dio a Adán y Eva se relacionaba con el potencial que como esposo y esposa tenían de ser padres. Declaramos que el mandamiento de Dios para sus hijos de multiplicarse y henchir la tierra permanece en vigor. También declaramos que Dios ha mandado que los sagrados poderes de la procreación han de emplearse solo entre hombre y la mujer, legítimamente casados como esposo y esposa. La familia, una proclamación para el mundo. Al principio del mundo no había una iglesia organizada. Ahora como en el mundo hay muchas iglesias, aún en la iglesia de Jesucristo de los santos últimos días. Pero en los días de Adán hasta Moisés no hubo una iglesia organizada como nosotros estamos acostumbrados. Había familias y padres de familias. Adán y Eva son el primer ejemplo glorioso de los roles o los papeles de madre y padre dentro de la unidad familiar. Adán ve el gozo posible en esta vida y la oportunidad de ver a Dios y volver a su presencia una vez más. Adán y Eva estaban en la presencia de Dios en el jardín de Edén y hablaron con Dios cara a cara. Y después de la caída ya no pudieron verlo porque fueron sacados de la presencia de Dios. Entonces, como Adán cayó y fue sacado de la presencia de Dios, por Jesucristo podemos regresar a la presencia de Dios otra vez si somos obedientes. Un ángel vino a decirles que pudieran ser redimidos por Jesús y tener la oportunidad de regresar a la presencia de Dios otra vez. ¡Qué gozo! Es por eso que Adán dijo que va a tener gozo en esta vida. Y el gozo era por lo que iba a hacer a Jesucristo en el meridiano de tiempo. Eva está encantada de tener hijos, el gozo de la redención a través de Jesús y la oportunidad de la vida eterna si son obedientes. Ella es el ejemplo a todo el mundo de lo que es de ser una mujer y discípulo de Jesús. Nunca debemos hablar mal de ella. Ella era una de las mejores, si no la mejor, unas mejores mujeres que había vivido aquí en este mundo. Así que en este momento no había una iglesia organizada, como estuve diciendo. Este es el tiempo de los padres o familias, los grandes patriarcas. La adoración a Dios era un asunto familiar. Permaneció así de Adán a Enoc, el otro profeta, de Enoc a Noé, de Noé a Abraham, de Abraham a Moisés. Entonces de Adán a Moisés era más o menos casi 3.500, casi 4.000 años. Esto es un montón de años. No hubo iglesias organizadas como hay ahora. Cada madre y padre hicieron convenios con Dios para criar sus hijos en rectitud en frente de Dios y enseñarles el camino de Dios. Entonces la iglesia, podemos decir, era la familia. ¿Y qué podemos aprender de cómo debemos llevar nuestras familias ahora? Porque una profeta ha dicho que muchos miembros, muchas personas en el mundo piensan que vamos a dar nuestros hijos a la iglesia para que ellos los críen y los enseñen. Y él está diciendo que no. Debemos enseñar nuestros hijos dentro de nuestras propias casas. Y aun los cursos que están ahí en seminarios, institutos, otros cursos para jóvenes, aun la familia es más importante que estos cursos. Y hallando que había este es Abraham, y hallando que había mayor felicidad y paz y reposo para mí, busqué las bendiciones de los padres. Y tenemos que recordar que Abraham vivía unos tal vez 400, 300, 400 años después de Noé. Y vivió al mismo tiempo que Melquisedec, un grande persona reconocido en la Biblia como una patriarca. Pero el padre de Abraham era inicuo
y intentó matar a Abraham y sacrificarlo a los dioses de Egipto. Entonces él no seguía, su padre no seguía las cosas de rectitud, era un inicuo. Pero Abraham no quería seguir a su padre y él buscaba la manera de vivir como los padres en antes. Y dice que el derecho al cual yo debía ser ordenado. Entonces él sabía que él tenía que ser ordenado a este convenio, a fin de administrarlas, habiendo sido yo mismo seguidor de la rectitud. Entonces pensamos en esto. Él era un seguidor de la rectitud. No era un seguidor de ir a la capilla una vez a la semana, un seguidor de hacer unas cosas buenas. Era el seguidor de la rectitud en todas las cosas, deseando también ser un poseedor de gran conocimiento. Y podemos llegar a tener gran conocimiento por medio del Espíritu Santo y obediencia, y ser un seguidor más fiel de la rectitud y lograr un conocimiento mayor de lo que él tenía, y ser padre de muchas naciones, un príncipe de paz. Y claro, de muchas naciones, ahora en el mundo Abraham es conocido como padre de los judíos, de los cristianos y de los musulmanes. Todos ven a Abraham como la cabeza de la familia. Entonces, esta parte él logró, de ser padre de muchas naciones, un príncipe de paz. Entonces, no un príncipe de guerra, sino un príncipe de paz, siguiendo a Cristo, anhelando recibir instrucciones de Dios y guardar los mandamientos de Dios. Llegué a ser un heredero legítimo, un sumo sacerdote, poseedor del derecho que pertenecía a los patriarcas. Entonces él quería vivir con su esposa Sara o Sarai. Él quería recibir las bendiciones de los patriarcas como familia con su esposa y recibir las bendiciones y las promesas por seguir una vida de consagración y una vida de convenio, como hacemos en el templo. Este es el mismo profeta que nos trajo el convenio de Abraham. Este es un convenio familiar. No se puede hacerlo individual, es un convenio familiar. Esposo y esposa. Él y su esposa Sara o Sarai hicieron convenio con Dios como pareja. Se trataba en la posteridad. Entonces, la posteridad era una de las bendiciones de seguir a Dios, es de tener posteridad para siempre. El esposo y la esposa tienen a la solemne responsabilidad de amarse y de cuidarse el uno al otro, así como a sus hijos. Herencia de Jehová son los hijos de Salmo. Y de lo que estoy leyendo también es otra vez de la familia, una proclamación para el mundo. Los padres tienen el deber sagrado de criar a sus hijos con amor y rectitud, de proveer para sus necesidades físicas y espirituales, y de enseñarles a amarse y a servir el uno al otro, a observar los mandamientos de Dios y a ser ciudadanos respetuosos de la ley donde quiera que vivan. Los esposos y las esposas, las madres y los padres serán responsables ante Dios del cumplimiento de estas obligaciones. En sí, nosotros pensamos que Dios en su familia llevó su familia en rectitud, y Adán y Eva lo mismo, llevaron su familia en rectitud, y Noé y su esposa también, y Abraham y Sarai también. Ellos querían vivir sus vidas bajo este convenio con Dios y recibir las promesas. Y este es en Doctrina y Convenios 93. Pero yo os he mandado criar a vuestros hijos en la luz y la verdad. Entonces, volviendo a esto, los esposos y las esposas, las madres y los padres serán responsables ante Dios del cumplimiento de estas obligaciones de criar nuestros hijos en rectitud y enseñarles de Dios y observar los mandamientos y ser respetuosos como ciudadanos.
y vivir los mandamientos. Nosotros como familias, no en la iglesia, en la familia debemos enseñar estas cosas a nuestras familias, como Adán y Eva. Aquí hay algunas palabras de consejo de nuestro profeta, el presidente Nelson. Entonces este es presidente Nelson. En realidad, el Salvador mismo ha dejado bien en claro que aun cuando su resurrección asegura que toda persona que ha vivido resucitará y vivirá para siempre. Entonces todos van a recibir esto. Inicuos, malos, buenos, no importa. Todos van a resucitar por Cristo y todos van a vivir para siempre. Pero esto no quiere decir que van a vivir para siempre con Dios, solo que van a vivir para siempre. Las promesas de vivir con Dios como Él vive y tener la vida que Él tiene es solo para los que son obedientes a todo. Se requiere mucho más si deseamos tener el elevado privilegio de la exaltación. Mientras que la salvación es un asunto personal, la exaltación es un asunto familiar. Entonces, la exaltación es un asunto familiar. Tenemos que tratar a nuestros esposos, nuestros maridos, tenemos que tratarlos súper bien, tenemos que, como Jesucristo dijo, debemos tratarlos como Él trata la iglesia. Tenemos que intentar de ayudar a nuestros esposos, esposas con todo lo que podemos para que ellos puedan llegar a ser como Adán y Eva y como Jesucristo y como Dios y su familia. Entonces, ¿qué se requiere para que una familia sea exaltada para siempre? Nos hacemos merecedores de ese privilegio al hacer convenios con Dios. Esto quiere decir de solo tener un matrimonio en el mundo, no importa qué iglesia, no importa nada. Tiene que ser un convenio con Dios si quiere que este matrimonio siga después de esta vida. Y después de hacer el convenio, tenemos que guardar estos convenios al recibir las ordenanzas esenciales. Eso ha sido así desde el principio de los tiempos. Adán y Eva, Noé y su esposa, Abraham y Sara, Leí y Saraya, y todos los otros devotos discípulos de Jesucristo, desde que se creó el mundo, han hecho los mismos convenios con Dios. Han recibido las mismas ordenanzas que nosotros, como miembros de la iglesia restaurada del Señor, hoy en día hemos hecho en el templo. Esos convenios recibimos al ser bautizados y en el templo. Y es interesante, hay dos cosas que quiero mencionar aquí. Uno es que Noé y su esposa. Entonces no tenemos el nombre de la esposa de Noé y de muchas mujeres en la Biblia. Y es triste que no tenemos sus nombres porque a veces los hombres piensan que son más importantes que las mujeres y aun cuando están escribiendo, yo pienso que a veces olvidamos de poner los nombres de nuestros maridos, pero así es. Pero si hubo Noé, su esposa era igual en obediencia a Noé, como Eva era para Adán, Sara era para Abraham. Entonces, nuestro es una cosa familiar, un convenio. Ninguno de los dos es más importante que el otro. Es un convenio entre los dos para vivir la vida que Dios quiere para la familia. El Salvador invita a todos a seguirle a las aguas del bautismo y con el tiempo a hacer convenios adicionales con Dios en el templo y a recibir estas otras ordenanzas esenciales y ser fieles a ellos. Entonces no solo de hacer las ordenanzas, pero ser fieles a estas ordenanzas. Todo eso se requiere si deseamos ser exaltados con nuestra familia y con Dios para siempre. Entonces, presidente Nelson está explicando que tenemos que ser discípulos de Cristo, esposo y esposa, como Adán, Eva, Noé y su esposa, Abraham y Sara, Lía y Saraya, como ejemplos de ellos, tenemos que seguir el mismo ejemplo, hacer convenios y cumplirlos. Israel se llama el pueblo que Moisés sacó de Egipto hace muchos años.
Entonces, Israel llegó a ser un pueblo muy numeroso en Egipto hace más o menos 3.500 años. A ser rescatado de Egipto por Dios y por la mano de Moisés, porque Dios trabajó por medio de Moisés. El poder que Moisés tuvo era por Dios, como Moisés era profeta en este día. El pueblo de Moisés regresó a iniquidad y incredulidad. Entonces, después de los milagros de salir del mar y tener todos los milagros de fuego y todos los milagros que hizo Dios, aún ahí las personas empezaron a quejarse de Moisés y de Dios y regresar a sus creencias en Egipto. Entonces, estas personas, no todos, pero gran cantidad de ellos eran rebeldes y realmente no deseaban la bendición del convenio de Israel. Entonces, sus padres, que ellos buscaban, veían a Abraham, Isaac y Jacob, okay, como sus padres, y eran sus padres, bueno, no directo, pero 500 años antes vivían esos grandes hombres, pero eran la familia, esas personas, casi millón de personas que estaban en el desierto con Moisés, vinieron de los lomos de estos tres patriarcas. Pero ellos, este gran grupo de personas, eran rebeldes. Ellos quisieron regresar a las cosas de Egipto y no querían seguir a Dios ni el convenio. Dios se ofreció a todo el pueblo su convenio, el mismo ofrecido y aceptado por Abraham, Isaac y Jacob, sus padres. El pueblo rechazó a Moisés y a Dios, prefiriendo a los dioses de Egipto. Recuerde cuando construyeron de oro una vaca de oro para adorar como hicieron en Egipto. Entonces ellos dijeron, no sé qué pasó con este Moisés, no, háganos otro Dios. Entonces ellos rechazaron lo que Dios quería dar a ellos y entonces Dios dio a ellos algo diferente. Así que después de pasar 40 años en el desierto, Dios instituyó un sacerdocio y un gobierno menores de lo que ellos podían haber tenido o lo que tenían sus padres. La familia como cabeza de la nación fue reemplazada por jueces y luego reyes sobre la nación con David y Salomón y todos ellos. Pero en antes todo era por familia, pero ellos no podían vivir y no querían recibir la ley y los convenios de familias, entonces fueron dados jueces y después reyes sobre la nación. Pero antes de Moisés no había rey sobre Israel. Desde el principio de Adán hasta el tiempo de Moisés no había ningún rey entre ellos. Solo estos patriarcas de la familia que leemos en la Biblia. Moisés trató de continuar el camino de los padres, pero el pueblo se rebeló. Y se le dio una ley, Dios dio por Moisés, le dio una ley menor para vivir, la ley de Moisés. Y podemos decir que tenían la promesa de una cita en un día posterior si eran obedientes. Entonces la ley de Moisés fue hecho para ayudarles de regresar otra vez o tener la fe otra vez de recibir las más altas ordenanzas del templo que ellos perdieron la oportunidad, aunque ellos sí tenían templos entre ellos, pero perdían parte de lo que era en el templo, ellos perdieron por su desobediencia. Podemos decir que tenían la promesa de una cita y va a llegar, está llegando ahora, como el profeta está diciendo que debemos estar buscando Israel ahora y regresándoles al convenio que ellos rechazaron antes. Entonces perdieron su oportunidad en el desierto. Este es en Éxodo, es en Moisés. Ahora pues, si dais oído a mi voz y guardáis mis convenios, es Jesucristo, Jehová hablando por Moisés, y guardáis mi convenio, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos en la tierra,
porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y se nota aquí que él no dijo que un reino de sacerdotes y reyes, solo un reino de sacerdotes. Porque ellos sí tenían un sacerdocio no tan alto, pero sí tenían un sacerdocio de Aarón que ellos tenían por más que 1000 años hasta la venida de Jesucristo. Pero no recibieron promesa de ser sacerdotes y reyes. Entonces Juan el Bautista, 1300 años más de este tiempo de Moisés, Juan el Bautista, tiempo de Jesucristo, trajo la culminación del sacerdocio menor, el sacerdocio de Aarón o de Levi. Jesús trajo el mayor sacerdocio que había sido ofrecido a Israel en los días de Moisés. Entonces Jesús en la montaña con Moisés quiso ofrecer este mismo sacerdocio y las bendiciones del templo y ser el convenio de padres. Él quería ofrecer esto a toda la nación de Israel en los días de Moisés. Pero ellos rechazaron a él y fueron dado otro ley más bajo para ayudarles de regresar a él y también regresar a este convenio. Juan el Bautista vino bautizando en el desierto, pero Jesucristo vino con el sacerdocio mayor. Juan el Bautista tenía el sacerdocio menor por su padre. Jesús tenía que ofrecerlo porque ellos perdieron este sacerdocio por su rebelión en el desierto al tiempo de Moisés. Él trajo el sacerdocio y los convenios de los padres. Jesús ofreció por medio de sus apóstoles los mismos convenios que se habían ofrecido a Adán y Enoc, Noé, Abraham, Leí, Nefi, etcétera, etcétera. Entonces, Jesucristo vino, claro que vino para rescatarnos por dando su vida, pero también vino para dar de nuevo este sacerdocio mayor, y el sacerdocio que tenía el derecho de dar el Espíritu Santo y tener familias sellados para siempre. Este es tomado de Marcos de la Biblia, y es hablando sobre Juan el Bautista y Jesucristo. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de sus sandalias. Yo, a la verdad, os he bautizado con agua, hablando de las personas que estaban ahí, mas él os bautizará con el Espíritu Santo. Entonces Juan el Bautista, él no pudo dar el Espíritu Santo, no tenía sacerdocio para darlo. Jesucristo lo tenía. Entonces él dijo que yo soy nada, más o menos, aunque era un profeta y muy amado de Dios, pero él dice que el que está viniendo, yo no ni puedo sacar sus zapatos, ¿okay? Él es mucho más mayor lo que él tiene de lo que yo estoy ofreciendo en el bautismo. Entonces los ordenanzas del templo trajo Jesucristo. Juan el apóstol, no Juan el Bautista, Juan el apóstol, está hablando en Apocalipsis en la Biblia, el último libro que tenemos en la Biblia, acerca de reyes y sacerdotes a Dios. Ese es el convenio. Cuando está hablando de reyes y sacerdotes, recuerda que en el desierto Dios dijo que Israel sería un pueblo de bajo Moisés y adelante hasta Cristo. Ellos serían un pueblo separado, apartado de todo el mundo, amado de Dios, pero un pueblo de sacerdotes. No dijo nada de reyes. Pero este apóstol está hablando de reyes y sacerdotes a través del convenio que Abraham, Noé, Nefi, Adán y así sucesivamente hicieron con Dios. Estos patriarcas hicieron este convenio junto con sus esposas. Y este es el Apocalipsis. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno, Jesús, eres de tomar el libro
y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, y lengua, y pueblo, y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y el número de ellos era millares de millares y millones de millones. Esto es un montón de reyes y sacerdotes. No olvides que así como Adán tenía Eva y Abraham tenía Sara, así estas numerosas huestes tendrán sus reinas y sacerdotisas. ¿Okay? Las mujeres tienen las mismas bendiciones que recibieron los varones. ¿Okay? Este es en Apocalipsis. Y otra cita de la Biblia, también de Juan el apóstol, amado de Jesucristo. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra, él o al que nos ama y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, y a él sea en gloria y dominio para siempre, jamás. Amén. Entonces otra vez él está hablando de estos de reyes y sacerdotes reinando. ¿Qué significa ser reyes y sacerdotes para Dios? Bueno, por un lado, significa que Cristo compartirá su herencia con todos los que vencen como familias. Aquí leemos en Isaías, en el Viejo Testamento de la Biblia. Más quiso el Señor quebrantarlo, le ha causado aflicción. Hablando, este es sobre una visión que Isaías tuvo sobre la vida de Jesucristo. Entonces está hablando de Jesucristo. Le ha causado aflicción. Y cuando hagas de su alma ofrenda por el pecado, como Jesucristo lo hizo, él verá su linaje, prolongará sus días y el placer del Señor prosperará en su mano. Verá al fin de su alma y quedará satisfecho. Y por su conocimiento mi justo siervo justificará a muchos, porque llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, le repartiré una porción con los grandes, y él dividirá el botín con los fuertes. Y vamos a hablar de esto, de los fuertes. Porque derramó su alma hasta la muerte, y fue contado con los transgresores, y llevó los pecados de muchos, y intercedió por los transgresores. Así que Jesús lleva a todo el hombre a la resurrección y la inmortalidad. Pero la vida eterna y vivir como familias con Dios y su Cristo es completamente otro asunto. Completamente un otro asunto. Entonces, ¿quiénes son los fuertes? Recuerda que está hablando Isaías sobre que Jesucristo va a compartir su galardón, lo que él gana por rescatar a nosotros. Él va a compartir esto con los fuertes. ¿Y quiénes son los fuertes? Claro, Adán, Abraham y pero vamos a hablar de esto. ¿O quién es el linaje del Señor? Como él no tenía hijos aquí en la tierra, porque fue matado a creo que era 33 años, él no tenía hijos aquí en la tierra. Y ahora os digo, ¿quién es ese profeta Abinadai, hablando en el libro de Ramón? ¿Quién declarará su generación? He aquí os digo que cuando su alma haya sido tornada en ofrenda por el pecado, él verá su posteridad. Y ahora, ¿qué decís vosotros? ¿Quién será su posteridad, el posteridad de Jesucristo? He aquí os digo que quien ha oído las palabras de los profetas, sí, todos los santos profetas que han profetizado concerniente a la venida del Señor, os digo que todos aquellos que han escuchado sus palabras y creído que el Señor redimirá a su pueblo y han esperado anhelosamente ese día para la remisión de sus pecados, anhelosamente, quiere decir que eran completamente convertidos al Señor, queriendo hacer todo lo que Él lo pedía.
Os digo que estos son su posteridad, o sea, son los herederos del reino de Dios. Porque estos son aquellos cuyos pecados Él ha tomado sobre sí. Estos son aquellos por quienes ha muerto, para redimirlos de sus transgresiones. Y bien, no son ellos su posteridad. Este es en Mosiah 15. Entonces, ¿qué hará? Okay. Ya sabemos quiénes son la herencia de Jesucristo o su posteridad. Somos todos nosotros o los que quieren vivir el Evangelio de Jesucristo, quieren seguirle en todo. Estos son su posteridad. Los que hacen convenios o convenios en el templo, con bautismo y también en el templo. Entonces, ¿qué hará la posteridad de Jesús? ¿Qué harán con sus vidas? Sabemos que Jesús dijo que somos sus ovejas. Entonces, ¿qué harán ovejas del Señor si son ovejas? Las obras de Abraham. Y vamos a hablar de esto más después, pero ¿qué son las obras de Abraham? Si las ovejas deben hacer las obras de Abraham, ¿qué son estas obras? Y ese es Apocalipsis otra vez de Juan en la Biblia. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y les fue dada facultad para juzgar. Okay. Estos reyes y sacerdotes fueron dados facultad para juzgar. Y vi las almas de los descapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, a Babilonia o al mundo que estamos viviendo, los que no adoraban al mundo que estamos ahora, o la bestia, o a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Durante el milenio ellos vivirán y reinarán con Cristo por 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir sino hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Entonces los que eran reyes y sacerdotes que hicieron convenio con Dios van a ser parte de la primera resurrección a la venida de Jesucristo. Y los que no, tienen que esperar 1000 años hasta el final de este 1000 años de milenio. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos. Segunda muerte quiere decir muriendo de cosas espirituales, quiere decir de no vivir con Dios y Cristo en su reino. Pueden vivir en otros reinos, otras casas. Jesucristo dijo que hay muchas mansiones, pero hay solo una mansión que queremos vivir nosotros. Queremos vivir con Dios y con nuestras familias con Dios y su Cristo y todos los santos que viven allá. No queremos ir a otros lados, queremos seguirles y ser fieles hasta que podamos recibir estos coronas de ser reyes y sacerdotes a Dios. Entonces, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Y este es de Doctrina y Convenios y Jesús hablando. Por tanto, trabajad en mi viña por última vez. Por vez postera, llamad a los habitantes de la tierra, porque en mi propio y debido tiempo vendré sobre la tierra en juicio, y mi pueblo será redimido y reinará conmigo sobre la tierra. Porque vendrá el gran milenio del cual he hablado por boca de mis siervos. Entonces otra vez Él está diciendo que los que quieren ser reyes y sacerdotes de Él quiere que estamos trabajando en su viña por la última vez, rescatando a todas las personas de todos los pueblos del mundo, los que quieren seguir a Jesucristo. Y estos son los que han publicado la paz. Entonces las personas, Él está hablando de estas personas que quieren compartir su palabra. Y estos son los que han publicado la paz, los que han traído gratas nuevas del bien, nuevas de Jesucristo, los que han publicado la salvación y dicen: tu Dios reina.
obediente a Dios y a sus profetas, siguiéndoles. Y oh, cuán hermosos fueron sus pies sobre las montañas. Y más aún, cuán hermosos son sobre las montañas los pies de aquellos que aún están publicando la paz. Y además, cuán hermosos son sobre las montañas los pies de aquellos que en lo futuro publicarán la paz. Sí, desde hoy en adelante para siempre. Recuerde que este es Abinadai hablando en esto y este es unos, no sé, 300, 200, 300 años antes de el nacimiento de Jesucristo. Entonces, pero él está diciendo que los que están publicando el paz, hablando del Salvador y su muerte y su expiación para nosotros y dando gratas nuevas al mundo en sus días, en los días que van a venir y los días que muy en el futuro que publicarán la paz. Y aquí os digo que esto no es todo, porque cuán hermosos son las montañas, los pies de aquel que trae buenas nuevas, que es el fundador de la paz, sí, el Señor, que ha redimido a su pueblo, sí, aquel que ha concedido la salvación a su pueblo. Entonces, aún el Salvador es proclamando buenas nuevas, y Él quiere que nosotros hagamos lo mismo, que estamos ayudándole en proclamar las buenas nuevas y juntando Israel aquí en la tierra. ¿Cómo podemos honrar al Señor? Sí, es importante ayudar a servir en la iglesia o en la comunidad, pero hay un nivel completamente distinto, más alto, que está muy encima de esto. Entonces, claro que podemos hacer lo que somos llamados a hacer o pedidos a hacer en la iglesia o en el mundo, pero hay un otro nivel, hay otra cosa que es como Abraham, él era un buscador de rectitud en todo, él quería ayudar al Señor en todo, servirlo en todo en su viña. Entonces, tiene que ver con los convenios y el sacrificio y la obediencia estrictos a las palabras de Cristo. ¿Cuáles son las recompensas por hacer del Salvador el centro de nuestra vida, especialmente de nuestra vida familiar? Entonces, ¿qué vamos a ganar por seguir a Jesucristo como familias? Porque así dice el Señor: yo, el Señor, soy misericordioso y benigno para con los que me temen. Y ya en el otro video hablamos de esto, que claro que tenemos que tener cuidado de lo que hablamos y lo que hacemos en esta vida, que estamos en lo bueno en todas las cosas. Y el Señor no quiere que estamos en nuestros cuartos no saliendo por temor, pero Él quiere que estamos haciendo todo lo que hagamos en la vida con un deseo de hacer lo mejor que podamos y no haciendo cosas malas. Y me delito en honrar a los que me sirven en rectitud y en verdad hasta el fin. Entonces, como yo estoy diciendo, el Señor quiere que estamos ahí, enfrente de todo, ayudando, bendiciendo a toda la humanidad y nuestras familias, sirviendo en rectitud y en verdad hasta el fin. No que quedamos en la casa y no hacemos nada y estamos con temor. No, Él quiere que estamos intentando de hacer todo lo que podamos por nuestros propios esfuerzos. Grande será su galardón y eterna será su gloria. Y a ellos les revelaré todos los misterios, sí, todos los misterios ocultos de mi reino desde los días antiguos y por siglos futuros. Les haré saber la buena disposición de mi voluntad tocante a todas las cosas pertenecientes a mi reino. Sí, aun las maravillas de la eternidad sabrán ellos, y las cosas venideras les enseñaré. Sí, cosas de muchas generaciones. Recuerda que Abraham, cuando él quería acercarse al Señor y seguir su camino de los padres,
él dijo que una de las cosas que haría él era más conocimiento. No conocimiento, él ya entendía cómo manejó el mundo. Él quería saber de los misterios, de las cosas del Señor. Y él tenía que tener revelaciones y visiones para recibir estas cosas del Señor. Pero esa promesa que Cristo está diciendo a todos nosotros, que podemos recibir estas cosas, aun las maravillas de la eternidad sabrán ellos, y las cosas venideras les enseñaré. Sí, cosas de muchas generaciones, y su sabiduría será grande, y su entendimiento llegará hasta el cielo, y ante ellos perecerá la sabiduría de los sabios, y se desvanecerá el entendimiento del prudente. Porque por mi espíritu los iluminaré, y por mi poder les revelaré los secretos de mi voluntad. Sí, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han llegado siquiera al corazón del hombre. Esa es Doctrina Convenios 76. ¿Qué dice el Señor a los que no honran los convenios familiares? Esto está tomado de la familia, una proclamación para el mundo de los profetas de la iglesia. Advertimos que las personas que violan los convenios de castidad, que maltratan o abusan de su cónyuge o de sus hijos, o que no cumplen con sus responsabilidades familiares, un día deberán responder ante Dios. Aún más advertimos que la desintegración de la familia traerá sobre las personas, las comunidades y las naciones las calamidades predichas por los profetas antiguos y modernos. Entonces, recuerde dos cosas aquí, que si todo es de la familia es todo para Dios. Entonces, si estamos haciendo cosas contra la familia, abusando hijos o maltratando a nuestra esposa o violando la ley de castidad o todas estas cosas, este es lo más duro cosas para Dios, porque todo es basado en la familia. Entonces debemos evitar todas estas cosas, arrepentirnos de todas estas cosas en nuestras vidas y hacerlo mejor, o vamos a tener que hablar con Dios sobre estas cosas si no los hacemos bien. Y también esta desintegración de la familia, que ya estamos viendo esto, no tanto aquí en México, pero en Norteamérica, en Europa, es completamente ahí. Y va a traer estos problemas de, destrucciones predichas por los profetas sobre la venida de Jesucristo. Y ya estamos ya entrando en estos días muy difíciles, por causa, no por Dios, por causa de los mal tratamiento de la familia, por abortos, por los problemas sexuales, los problemas que están haciendo contra la familia. ¿Está nuestro Padre Celestial y nuestro Salvador Jesucristo dispuestos a ayudarnos a llegar a ser salvadores en el monte de Sión? Sí, claro, y muy doble sí. Dice claramente que es la obra de Dios y lo que Él espera ayudarnos a alcanzar. Entonces para Él es rescatar familias, es lo más importante cosa que hay para lograr en sus deberes, que Él tiene muchos. Porque he aquí, esta es mi obra y mi gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Entonces, inmortalidad vino por Jesucristo, y Él nos rescató de esto, de la caída de Adán, pero la vida eterna viene a las familias, y Él es su obra de ayudar a las familias de alcanzar este nivel de vida para vivir para siempre como familias con Dios y con Cristo. ¿Está realmente ahí para nosotros? ¿Sí podemos lograr esto? ¿Qué dice nuestra profeta, portavoz del Señor en la tierra? En el discurso del presidente Nelson, revelación para la iglesia, revelación para nuestra vida. Es un excelente, increíblemente buen discurso. Vale la pena buscarlo en el sitio web de la iglesia o leerlo en su revista de la iglesia.
Hermanos y hermanas, ¿cómo podemos llegar a ser los hombres y las mujeres, los siervos semejantes a Cristo, que el Señor necesita que seamos? ¿Cómo podemos encontrar respuestas a las preguntas que nos dejan perplejos? Si algo nos enseña la experiencia trascendental que tuvo José Smith en la arboleda sagrada, cuando él tuvo esta visión de Dios el Padre y Jesucristo, es que los cielos están abiertos y que Dios habla a sus hijos otra vez. ¿Quiere Dios realmente hablarles? Sí, este es profeta Nelson. No tienen que preguntarse qué es verdad. No tienen que preguntarse en quién pueden confiar de manera segura. Los exhortaros a que se esfuercen más allá de su capacidad espiritual actual para recibir revelación personal, para ser profetas en nuestras propias vidas, para nuestras familias. Debemos lograr esto, dice el profeta, porque el Señor ha prometido: si pides, recibirás, revelación tras revelación, conocimiento sobre conocimiento, a fin de que conozcas los misterios y las cosas apacibles, aquello que trae gozo, aquello que trae la vida eterna. Recuerde otra vez, estas son las palabras que dijo Adán, que trae gozo y la vida eterna, que es de llegar otra vez en la presencia de Dios en la carne. Hay mucho más que su Padre Celestial quiere que sepan, tal como el elder Neil M. Maxwell enseñó. Para aquellos que tienen ojos para ver y oídos para oír, está claro que el Padre y el Hijo están divulgando los secretos del universo. Entonces, ellos, como estamos entrando en estos últimos días y los problemas están subiendo en el mundo, el Señor es aún más allá para nosotros, para ayudarnos, porque Él no quiere perder ninguna de sus ovejas de su mano. Nuestro Salvador y Redentor Jesucristo llevará a cabo algunas de sus obras más maravillosas entre ahora y cuando vuelva de nuevo. Veremos indicios milagrosos de que Dios el Padre y su Hijo Jesucristo presiden esta tierra en majestad y gloria. Pero en los días futuros no será posible sobrevivir espiritualmente sin la influencia guiadora, orientadora, consoladora y constante del Espíritu Santo. Mis amados hermanos y hermanas, les suplico que aumenten su capacidad espiritual para recibir revelación. Elijan hacer el trabajo espiritual que se necesita para disfrutar del don del Espíritu Santo y oír la voz del Espíritu con mayor frecuencia y claridad. Estas son palabras increíbles de nuestro profeta. Y una vez más, pero en los días futuros no será posible sobrevivir espiritualmente sin la influencia guiadora, orientadora, consoladora y constante del Espíritu Santo. Presidente Nelson. ¿Cómo nos ayudarán Dios y sus siervos, los profetas? Bueno, tenemos al presidente Nelson y los 12 y los consejeros también de Nelson. Y debemos escuchar y obedecer a su consejo. Tenemos las palabras de Jesús como si fueran directas a nosotros en su propia voz en las Escrituras y puedes escuchar su voz. Entonces tenemos un profeta viviente que podemos escuchar cada momento de lo que Él está aconsejándonos por el Señor, guiándonos en estos duros, difíciles días que vamos a pasar. Pero el presidente Nelson está muy animado para estos días. Es claro que dice que van a haber problemas, pero que también es un súper buen tiempo para encontrar y entender quién es Dios y obedecerlo y recibir el Espíritu Santo. Entonces tenemos nuestro presidente, los 12, tenemos nuestras familias y tenemos las palabras en las Escrituras y vamos a leer de esto. En la Doctrina y Convenios
de las Escrituras, se puede escuchar claramente el voz del Señor por medio del profeta José Smith. Él solo escribió lo que dijo a él el Señor. Entonces estamos escuchando directamente la voz del Señor. Y aquí empezamos, Jesucristo. He aquí, esta es la preparación con la cual os preparó, y el fundamento y la norma que os doy, mediante las cuales podréis cumplir los mandamientos que os son dados. Entonces, Él está dándonos preparación y ayudándonos a prepararnos, a fin de que mediante mi providencia, no obstante las tribulaciones que os sobrevengan, ya están por venir para nosotros, la iglesia se sostenga independiente de todas las otras criaturas bajo el mundo celestial, para que ascendáis hasta alcanzar la corona, ve esto, la corona preparada para vosotros, si somos fieles, y seas hechos gobernantes sobre muchos reinos, dice Dios el Señor, el Santo de Sión, el cual ha establecido los cimientos de Adán donde aman. Y el que ha nombrado a Miguel por príncipe vuestro, le ha asentado los pies y lo ha puesto en alto, y le ha dado las llaves de la salvación bajo el consejo y dirección de muy santo, que es principio de días ni fin de vida. Está hablando de Jesucristo. Entonces Dios está diciendo que Él va a hacer prepararnos, Él va a estar para nosotros, Él va a estar tomándonos por la mano para ayudarnos a vivir sus mandamientos y seguirle en estos días muy difíciles. De cierto os digo, sois niños pequeños y todavía no habéis entendido cuán grandes bendiciones el Padre tiene en sus propias manos y ha preparado para vosotros. Él está hablando en esto a José Smith y a los apóstoles y a los líderes de la iglesia. Y él está diciendo que sois niños pequeños y no sabemos o entendemos lo que el Señor tiene preparado para nosotros. No podéis sobrellevar ahora todas las cosas. No obstante, sed de buen ánimo, porque yo os guiaré. De vosotros son el reino y sus bendiciones, y las riquezas de la eternidad son vuestras. Entonces, Él dice que Él va a guiarnos. Entonces, no tenemos que estar preocupados. Si seguimos al Señor y seguimos a su profeta en todas las cosas, vamos a estar rescatados y vamos a llegar algún día de estar con Dios. Otra vez de Presidente Nelson, lo que él dijo. Pero en los próximos días no será posible sobrevivir espiritualmente sin la guía, la dirección y el consuelo y la influencia constante del Espíritu Santo. He aquí algunos pensamientos maravillosos de José Smith. Si estamos buscando la vida eterna, si alguien entendía a Dios y sus propósitos, era José Smith. ¿Okay? José Smith era este tipo de persona. Él vio a Dios, el Padre y a Jesucristo. Él recibió todas estas revelaciones. Él tradujo el libro de Mormón. Él fue el profeta de restauración. Era como un Moisés para nosotros en nuestros días. Entonces, aún él dijo a sus apóstoles cuando estaba con ellos, que él no podía hablar de ellos sobre todas las cosas que él había aprendido del Señor. Porque si nosotros o los profetas como Brigham Young y los líderes en el día de José Smith, vamos a decir que ellos sabían 3 de cosas de cada 10. José Smith era más 8 o 9 de cada 10 y él no pudo compartir con ellos. Y él les dijo así. Okay. Entonces vamos a escuchar las palabras de José Smith. Ese es un discurso que él dio al fallecimiento de Rey Follett. Pues es la vida eterna, conocer al único Dios sabio y verdadero, y vosotros mismos tenéis que aprender a ser dioses, y a ser reyes y sacerdotes de Dios, como lo han hecho todos los dioses antes de vosotros.
a saber, el avanzar de un grado pequeño a otro, de una capacidad pequeña a una mayor, yendo de gracia en gracia, de exaltación en exaltación, hasta que lográis la resurrección de los muertos y podréis morar en fulgor eterno, sentaros en gloria, como aquellos que se sienten sobre tronos de poder infinito. Increíble, cosas que este discurso vale la pena leerlo, es increíble. Así que conocemos el camino, ¿ok? Donde tenemos que ir. Conocemos la meta. Sabemos que seremos ayudados y guiados por el Señor y su profeta. Entonces, ¿qué nos queda por hacer nosotros? ¿Qué debemos hacer nosotros para lograr de estar con nuestro Padre Celestial? Y vamos a hablar de las obras de Abraham. Anímese pues vuestros corazones y recordad que sois libres para obrar por vosotros mismos. Este está hablando de nuestra voluntad, la habilidad de escoger bien y mal y escoger lo que queremos en la vida. Que somos libres de obrar por vosotros mismos para escoger la vía de la muerte interminable o la vía de la vida eterna. Y este es Jesucristo hablando por medio de su profeta Nefi. Por tanto, mis amados hermanos, reconciliaos con la voluntad de Dios y no con la voluntad del diablo y la carne. Y recordad, después de haberos reconciliado con Dios, que tan solo en la gracia de Dios y por ellas sois salvos. Entonces, aunque nosotros tenemos que obrar y trabajar en la viña del Señor y hacer todo lo que podamos para ayudar a Dios en su obra, de todo, aunque hagamos todas estas cosas casi a perfección, no somos nada sin la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y porque Él nos salvó y somos siempre en su débito. Porque he aquí, no conviene que yo mande en todas las cosas, porque el que es compelido en todo es un siervo perezoso y no sabio. Por tanto no recibe galardón alguno. De cierto digo que los hombres deben estar angelosamente, esta palabra otra vez, estar angelosamente consagrados a una causa buena, y hacer muchas cosas de su propia voluntad, y efectuar mucha justicia. Entonces, recuerde cuando estamos leyendo esto que aunque tenemos un llamamiento en la iglesia o no tenemos, o aunque tenemos algo de hacer en nuestro país o tenemos una muy buena profesión o lo que tenemos, no importa, estas son cosas chiquitas. Lo que debemos estar haciendo es intentando de ayudar al Señor en toda nuestra vida, de traer Sion y publicar las buenas nuevas a todos los demás aquí en la tierra y ayudar a rescatar los que han pasado de la vida por hacer nuestra obra vicaria para ellos en el templo. De estar angelosamente consagrados a una causa buena y hacer muchas cosas de su propia voluntad y efectuar mucha justicia, porque el poder está en ellos, y en esto vienen a ser sus propios agentes. Y en tanto que los hombres hagan lo bueno, de ninguna manera perderán su recompensa. Mas el que no hace nada hasta que se le mande, en la iglesia o afuera, no importa, y recibe un mandamiento con corazón dudoso y lo cumple decidiosamente, ya es condenado. Entonces, Cristo, Él quiere que nosotros estamos angelosamente consagrados nuestras vidas a Él, poniendo nuestras vidas en el altar para que podamos seguirlo a Cristo en todas las cosas. Y la recompensa es más allá que nosotros aún podemos pensar ni entender. Y que Cristo, aunque Él rescató a nosotros, Él está listo de compartir todo lo que Él tiene con nosotros. Pero tenemos que actuar, sí. Servir en la iglesia
o en la comunidad es bueno, pero eso no es suficiente. ¿Cómo sería nuestra vida como discípulos si estuviéramos anhelosamente consagrados a una causa buena? Hay una serie de buenas causas, pero debemos recordar ponerlas en orden de importancia. La primera es nuestra familia. No es de servir en la iglesia. Primera es nuestra familia. Y nuestro trabajo también que es incluido en esto. Pero nuestra familia, nuestros hijos, nuestra esposa o esposo. Depende, claro, de qué sexo estamos. Además de lo que somos y en que nos convertimos personalmente aquí en la tierra, lo único que podemos llevar con nosotros es nuestra familia. No el oro, ni la plata, ni las cosas buenas de que tenemos en la vida, ni nuestras casas. Solo podemos llevar nuestro testimonio claro de Jesucristo, pero podemos llevar nuestra familia si somos obedientes y hacemos este convenio. No podemos ser exaltados solos. Necesitamos una familia para eso. Debemos aprender a ser como Adán y Eva, o Abraham y Sara, y seguir sus pasos. Si hemos hecho todo lo que podemos para encontrar un esposo o una esposa y nunca hemos tenido la oportunidad de la ordenanza de sellamiento como marido y mujer o de tener hijos, entonces nada será retenido si somos fieles. Entonces si nosotros somos, especialmente las mujeres, a veces no pueden encontrar un esposo en esta vida o su esposo niega todo y no rompe sus convenios, es en las manos de Dios y Él va a dar recompensas si somos fieles. Y si padres no pueden tener hijos, a veces pasa. Casi pasó a nosotros. Mi esposo y yo tuvimos la suerte de adoptar dos niñas y excelente, ya son grandes, pero hay personas en familias que no pueden tener hijos y personas que no tienen esposos que son fieles o no pueden encontrar. Todo esto es en las manos del Señor. Pero la cosa es que Él va a juzgarnos por nuestros deseos de nuestros corazones. Entonces podemos depender en Él. Después de la familia viene la edificación de Sión y la preparación de la tierra para la segunda venida. Esto incluye la obra misional, la obra del templo y llevar las cargas de los demás y encontrar y fortalecer a las ovejas y las ovejas perdidas. Después de esto vienen los llamamientos de la iglesia. Podríamos agrupar todo esto con la edificación de Sion, pero en realidad estos llamamientos y asignaciones son transitorios, mientras que la edificación de familias y Sion o Nueva Jerusalén son para siempre sin fin. Luego viene el servicio en cualquier organización que elijamos para ver que podemos ser un beneficio. Y luego viene tal vez el fútbol y los deportes, los conciertos, las películas, todo esto. Y claro que tenemos que tener un balance en nuestra vida, pero la balance tenemos que seguir, que la balance no es 90% de las cosas del mundo y 10% de las cosas de Dios. Necesitamos hacer las obras de Abraham. Sí, queremos tener lo que Abraham tiene ahora. Abraham tomó a su único hijo Isaac, que tenía a través de Sara, y en obediencia a Dios estaba dispuesto a poner a Isaac en el altar como testigo de su fe y confianza en Dios. Entonces Dios mandó a Abraham, aunque después de 100 años por fin tuvo un hijo, Isaac, Dios mandó que él lo llevara a montaña para sacrificar o matar a Isaac en un altar. Y este es nuestro Dios, probando a Abraham si él haría todas las cosas para ganar los beneficios después de esta vida. Y él lo dijo, sí, Señor, y lo hizo. Y al momento de matar a su hijo, un ángel apareció y dijo, no lo haga. Pero él estaba dispuesto a seguir al Señor aún hasta este punto.
Estoy seguro que para Abraham, que Isaac, su linaje prometido y su bendición, era su posesión más preciosa. Sin embargo, estaba dispuesto a sacrificarlo a Dios en el altar. Y nuestro profeta nos ha pedido que desenterremos cualquier raíz o escombro en nuestras vidas y lo eliminaremos. Que limpiamos nuestras vidas de las cosas que no nos sirven en nuestros deseos de regresar a Dios. ¿Qué necesitamos poner en el altar para venir a Dios? ¿Y qué puso Jesús en el altar? Ve, él es un gran ejemplo. Él puso todo, Jesús puso todo en el altar hasta que sacrificó su vida para nosotros. Pero aún esto, Él también tomó sobre sí nuestros pecados y sufrió por nosotros, no por algo que Él hizo. Jesús explica lo que Abraham hizo para recibir sus bendiciones y lo que nosotros también tenemos que hacer. Entonces, estamos hablando de las obras de Abraham. ¿Qué son sus obras? Y como Él fue un ejemplo para todos nosotros, ¿qué debemos nosotros hacer para hacer las obras de Abraham? Soy el Señor tu Dios, y te daré la ley de mi santo sacerdocio, cual mi Padre y yo decretamos antes de que el mundo fuese. Entonces, este fue establecido aún antes que se hiciera en este mundo. Abraham recibió todas las cosas, todo cuanto recibió, por revelación y mandamiento, por mi palabra, dice el Señor. Y él ha entrado en su exaltación y se siente sobre su trono. Abraham recibió promesas en cuanto a su posteridad, Israel, y del fruto de sus lomos, como ya hablamos, que los judíos, los musulmanes y los cristianos ven a Abraham como su padre, de cuyos lomos eres tú, mi siervo José Smith. Promesas que habrían de continuar mientras estuviesen en el mundo, y en cuanto a Abraham y su posteridad, habrían de continuar fuera del mundo, tanto en el mundo como fuera del mundo. Entonces él tenía su familia en el mundo y va a tener su familia afuera del mundo también. Continuarán tan innumerables como las estrellas. Si te pusieras a contar las arenas de las playas del mar, no podrías numerarlos. Así son los posteridad, va a ser la posteridad de Abraham por cumplir con sus promesas. Esta promesa es para ti también, para José Smith también y para nosotros, pues eres de Abraham, y a él se les hizo la promesa. Y por esta ley se realiza la continuación de las obras de mi Padre, en las cuales se glorifica a sí mismo. Y recuerdes cuál es la obra del Padre. Esta es mi obra y mi gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre, de rescatar familias, como lo hizo con Abraham. Ve pues y haz las obras de Abraham. Este quiere decir, tenemos que irnos al templo. No hay otra manera de hacer las obras de Abraham. Entra en mi ley y serás salvo. Mas si no entras en mi ley, o si no entras en el templo, no puedes recibir la promesa que mi padre hizo a Abraham. Dios mandó a Abraham y Sara, que le dio a Agar por esposa a Abraham. ¿Y por qué lo hizo? Porque era la ley. Y de Agar nacieron muchos pueblos, de modo que, entre otras cosas, éste cumpliría las promesas. Y es por esto que los musulmanes ven a Abraham como a su padre. ¿Y halló pues Abraham bajo condenación? De cierto te digo que no, y porque yo, el Señor, lo mandé. Y Abraham se le mandó sacrificar a su hijo Isaac. Sin embargo, estaba escrito, no matarás. Dios dijo, no matarás. Pero también mandó a Abraham de sacrificar a su hijo. No obstante, Abraham no se negó y se le contó por obra justa. ¿Okay? Por el intento de hacerlo, por el mandamiento de Dios,
él fue contado justo por hacerlo, aunque un ángel vino para decir no, no tiene que hacerlo, al momento que él estaba por sacrificar a su hijo. Abraham recibió concubinas y le dieron hijos, y se le contó por obra justa, porque le fueron dadas. Y se sujetó a mi ley. Tampoco Isaac ni Jacob o Israel hicieron cosa alguna, sino lo que les fue mandado. Y porque no hicieron sino lo que se les mandó, han entrado en su exaltación, de acuerdo con las promesas, y se sienten sobre tronos, y no son ángeles, sino dioses. Entonces Abraham, Isaac y Jacob, ¿okay? Y también los otros, Noé, Adán, todos ellos, ya han recibido su exaltación. Y no son ángeles, son dioses, porque están ahí con sus esposas y sus familias. Terminaré con dos escrituras. La primera es una visión dada a José Smith y C.D. Rigdon sobre una visión que ellos tenían hace más o menos 200 años, del mundo donde Dios vive y lo que tenemos que hacer nosotros para ser aceptados ahí y recibir todo lo que Jesús tiene. ¿Hay algún regalo mayor que uno puede recibir sin dinero y sin precio? Mira lo que se ofrece, lo poco que nosotros realmente tenemos que hacer para conseguirlo, en comparación a lo que Jesús hizo por nosotros. Y el segundo es un testimonio de Amón y sus hermanos cuando regresaron de predicar el evangelio a los lamanitas. Pero imagínense que Dios está listo de dar a nosotros todo lo que Él tiene, de compartir todo lo que Él tiene. Es increíble de aún pensar en esto. Y que ya ha hecho esto con muchos hombres y mujeres antes de nosotros, que han ya pasado por estas pruebas que estamos en nosotros. Y otra vez testificamos, porque vimos y oímos. Entonces estas son las palabras de José Smith y Sidney Rigdon. Y este es el testimonio del Evangelio de Cristo, concerniente a los que saldrán en la resurrección de los justos. Estos son los que recibieron el testimonio de Jesús. Escucharon los misioneros. 1. Y creyeron en su nombre. 2. Y fueron bautizados. 3. Según la manera de su sepultura, siendo sepultados en el agua en su nombre. Y esto de acuerdo con el mandamiento que Él ha dado, para que guardando los mandamientos, 4, fuesen lavados y limpiados de todos sus pecados, 5, y recibiesen el Espíritu Santo, 6, por la imposición de las manos de Él que es ordenado y sellado para ejercer este poder. Y son aquellos quienes vencen por la fe, 7, y son sellados por el Santo Espíritu de la promesa, 8. Entonces podemos ver dónde estamos nosotros, ¿no? Entonces, para la mayoría de nosotros ya hemos tomado sobre nosotros el nombre de Jesucristo, fuimos bautizados, hemos recibido un testimonio y estamos intentando guardar los mandamientos, fuimos lavados y limpiados de todos nuestros pecados, recibimos el Espíritu Santo, pero ya de allá tenemos que ver dónde estamos. Estamos venciendo por la fe, somos sellados por el Espíritu Santo de la promesa, porque este viene por nuestras acciones y nuestra fe. Entonces vamos a seguir con esto. Entonces vencen por la fe, 7, y son sellados por el Espíritu Santo, Espíritu de la promesa, 8, que el Padre derrama sobre todos los que son justos y fieles. Estos son los que constituyen la iglesia del primogénito, 9. Son aquellos en cuyas manos el Padre ha entregado todas las cosas, 10. Son sacerdotes y reyes, 11, que han recibido de su plenitud y de su gloria. Son sacerdotes del Altísimo, según el orden de Melquisedec, que fue según el orden de Enoch, que fue según el orden de Hijo unigénito. De modo que, como está escrito, son dioses si son los hijos de Dios. Entonces,
claro que nosotros estamos en un parte aquí. Tal vez solo queremos saber de Dios y queremos recibir un testimonio. Tal vez donde estamos en uno. O también ya creemos, es de dos. O tal vez ya estamos bautizados en la iglesia por los que tienen la autoridad del sacerdocio para hacerlo. O después de entrar a la iglesia y estamos dispuestos a guardar los mandamientos y hemos sido limpiados y lavados por nuestros pecados o tomar la Santa Cena. Y si hemos recibido el Espíritu Santo, don del Espíritu Santo por imposición de las manos, o si ya somos miembros por mucho tiempo, si estamos viviendo los otros 1.5, ¿okay? Entonces el Espíritu Santo ya está empezando a funcionar en nuestras vidas, porque somos guardando los mandamientos y estamos limpiando y lavando nuestros pecados por dejarlos atrás. O tal vez estamos en la parte número 7. Estamos aumentando nuestra fe como el profeta ha dicho que debemos hacer para tener siempre el Espíritu Santo con nosotros. O tal vez estamos en 8, donde el Espíritu Santo ha dicho que ya estamos prometidos a regresar a Él. ¿Okay? Porque este es lo que Él promete de hacer a nosotros o a las personas que son justos y fieles. O tal vez ya somos parte de la iglesia de primogénito, porque la iglesia de primogénito es aparte de la iglesia de los santos de los últimos días. Es más allá que esto. Este consiste de las personas que están llegando de recibir las promesas que van a estar con el Señor después de esta vida y escucharlo de voz del Señor por medio del Espíritu. Entonces tal vez estamos en 10, ¿okay? Tal vez el Señor ha dado a nosotros el poder de hacer muchas cosas en su nombre como Moisés. O somos sacerdotes y reyes a Él, con la habilidad, y claro que muchas de estas cosas ahora de aquí adelante son tal vez aparte y afuera de este mundo, pero no es así. Aún podemos ver la plenitud y la gloria de Dios en esta vida si preparamos nosotros de recibir Cristo. Es como Adán dijo que podemos ver a Jesucristo en la carne. ¿Okay? Si estamos como José Smith recibió la visión de Dios el Padre y Jesucristo, o como los santos en los días de Jesucristo, como Pablo, él vio a Jesucristo después de la muerte de Jesucristo, él apareció a él, y Jesucristo también apareció a muchas personas aquí en las Américas, en su gloria, en su plenitud y su gloria. Entonces tal vez estamos aún llegando de ser hijos de Dios. ¿Okay? No vamos a ser Dios sobre Dios, pero somos sus hijos, somos de la familia de Dios. Entonces si vivimos lo que Él nos da de vivir, podemos recibir de Él todo lo que Él tiene. Es así que dijo Jesucristo, que Él va a compartir con los fuertes, los que vencen por la fe en esta vida y limpian sus vidas hasta que por medio de Jesucristo, porque no podemos hacerlos nada de esto sin Cristo, porque no podemos pagar por nuestros pecados, pero Cristo ha prometido de limpiarnos si nosotros ponemos nosotros mismos en el altar y servimos en su viña y ayudamos a otros. Por consiguiente, todas las cosas son suyas, sea vida o muerte, o cosas presentes o cosas futuras. Todos son suyos y ellos son de Cristo y Cristo es de Dios. Y vencerán todas las cosas. Por tanto, nadie se gloria en el hombre, más bien gloriese en Dios. Es como yo estuve diciendo que aun Abraham en su trono, estoy seguro que él todavía está completamente fiel a Jesucristo y dándole muchísimas gracias por lo que Él hizo para Él y para todos nosotros. El cual subyugará en todos sus enemigos debajo de sus pies. Estos morarán en la presencia de Dios y de su Cristo para siempre jamás. Estos son los que Él traerá consigo cuando venga
en las nubes del cielo para reinar en la tierra sobre su pueblo. Son los que tendrán parte de la primera resurrección. Son quienes saldrán en la resurrección de los justos. Son los que han venido al monte de Sión, o a Nueva Jerusalén, y a la ciudad de Dios viviente, el lugar celestial, el más santo de todos. Son los que se han alegado a una hueste innumerable de ángeles, a la asamblea general y iglesia de Enoch o de primogénito. Está hablando de esta iglesia de los que van a vivir con Jesucristo. Son aquellos cuyos nombres están escritos en el cielo, donde Dios y Cristo son los jueces de todo. Tiene que pasar por ellos, Dios y Cristo, para entrar en el reino celestial. Son hombres justos, hechos perfectos mediante Jesús, no por nuestras propias obras. Claro que tenemos que poner todo lo que tenemos sobre el altar y servir a Dios y servir en su reino, pero no podemos perfeccionarnos solo por medio de Jesús, el mediador del nuevo convenio, que obró esta perfecta expiación derramando su propia sangre. Estos son aquellos cuyos cuerpos son celestiales, cuya gloria es del sol, sí, la gloria de Dios, el más alto de todos, de cuya gloria está escrito que tiene como símbolo el sol del firmamento. Sí, y vamos a terminar con esto. Son de los Aman y sus hermanos cuando regresaron de predicar el Evangelio. Sí, yo sé que nada soy. En cuanto a mi fuerza, soy débil. Por tanto, no me jactaré de mí mismo, sino que me gloriaré en mi Dios, porque con su fuerza puedo hacer todas las cosas. Sí, he aquí que hemos obrado muchos grandes milagros en esta tierra, por los cuales alabaremos en su nombre para siempre jamás. Por lo tanto, gloriémonos. Sí, nos gloriaremos en el Señor. Sí, nos regocijaremos, porque es completo nuestro gozo. Sí, alabaremos a nuestro Dios para siempre. He aquí, ¿quién puede gloriarse demasiado en el Señor? Sí, ¿y quién podrá decir demasiado de su gran poder y de su misericordia y de su longanimidad para con los hijos de los hombres? He aquí, os digo que no puedo expresar ni la más mínima parte de lo que siento. Y esto digo en comparto en el nombre de Jesucristo. Amén.